¿Qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío? Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado. Penas y olvidos de la guerra, 40 años, 40 historias. Vamos con el capítulo 9 de este recorrido que vamos a hacer no hasta el 2 de abril, sino hasta el 14 de junio, el desarrollo de una guerra que hace 4 décadas nos ha dejado heridas abiertas. Algunos lo sacaron del vientre de su familia y lo llevaron a la guerra, y otros fueron voluntariamente, como es el caso de quien se va a presentar mañana a las 18:30, este miércoles 30 de marzo, dando continuidad al ciclo de charlas, entrevistas abiertas que la agrupación de veteranos de Malvinas de Río Cuarto está realizando con motivo de los 40 años de la Guerra de Malvinas. La convocada de mañana es Silvia Barrera, reconocida oficialmente como veterana de Malvinas, la mujer más condecorada de la historia de las Fuerzas Armadas y, por lo que entiendo, alguien que fue voluntariamente a la guerra en su carácter de integrante de equipos de salud. Silvia, Guillermo Jeremías del programa Así son las cosas de Río Cuarto la saluda. ¿Cómo le va? Un gusto. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un saludo para ustedes. Bueno, la estamos esperando en Río Cuarto porque además la guerra ha sido particularmente injusta o por lo menos el recuerdo de la guerra con las veteranas de guerra, las mujeres que participaron en la guerra. ¿Siente que se está pagando en este momento esa deuda, Silvia? Sí, creo que gracias al trabajo que fuimos haciendo todos estos años, yendo a contar nuestra historia en los distintos medios y con la ayuda ahora de las redes sociales, eso se fue difundiendo. Y lentamente la gente se va enterando de que hubo mujeres también en Malvinas. Uh-huh. En su caso participó en carácter de instrumentista, voluntariamente se anotó para ir a la guerra, Silvia, ¿es así? Sí, nosotras somos 6 instrumentadoras quirúrgicas, trabajábamos ya en el Hospital Militar Central y bueno, y nos ofrecimos para ir como voluntarias al Hospital de Puerto Argentino. Uh-huh. Una de nosotras es del Hospital Militar de Campo de Mayo, así que ahí completamos las 6. En realidad habían pedido 10, pero cuando nos explicaron cómo estaba la situación, solamente nosotras 6 nos ofrecimos. ¿Y por qué lo hizo, Silvia? Bueno, creo que nosotras, al pertenecer a la sanidad militar, trabajando acá en el hospital, allá había compañeros nuestros que estaban trabajando como médicos, como enfermeros, y nosotros venimos de familia militar, entonces uno está criado en este ámbito y lleva en su corazón lo que es el ejército, ¿no? Así que creo que fue una mezcla de patriotismo, de amor a las Fuerzas Armadas, amor a nuestra profesión y también a todos esos soldados que estaban allá y nos necesitaban. Claro, porque usted tomó la decisión de anotarse como voluntaria ya cuando sabía que había un desarrollo costoso, de la guerra, con la guerra declarada, sabía cómo venía la mano, digamos. Sí, nosotros nos explicaron bien antes de ir cómo estaba la situación y bueno, salimos de acá el 8 de junio, así que ya los combates estaban bastante serios en los alrededores de Puerto Argentino. ¿Y con qué escenario se encontró cuando llegó, Silvia? Bueno, nosotros por circunstancias ajenas a nosotras y propias de una improvisación dentro de lo que era la organización del conflicto, nos encontramos que nos tuvimos que quedar a trabajar a bordo del buque Almirante Irízar, así que apenas llegamos ya sufrimos nuestro primer bombardeo porque llegamos al atardecer y los ingleses bombardeaban durante la noche hasta el amanecer
Y bueno, y al día siguiente comenzaron a llegar los heridos, así que fue un trabajo continuo durante 10 días, ¿no? Nosotros estuvimos hasta el 18 de junio, a los 4 o 5 días de haber llegado ya se firmó el cese del fuego, así que para nosotros fue un shock porque habíamos salido de Buenos Aires pensando que estábamos peleando, y nos encontramos con que se firmaba el cese del fuego. Uh-huh. Ese fue parte del engaño, ¿no?, que se vio durante la guerra, lo sintió así. ¿Usted cuando llegó al lugar se daba cuenta que el escenario era bien distinto? Y sí, porque nos encontramos con que ya estaban peleando prácticamente dentro de Puerto Argentino, así que fue todo una desilusión, ¿no? Uh-huh. Tampoco pudimos bajar, nos tuvimos que quedar a trabajar a bordo del buque. Nosotras queríamos bajar y aunque el buque estaba muy cerca de tierra y veíamos todo lo que pasaba, no es lo mismo, ¿no? Es decir, que nunca pisó el suelo de Malvinas, siempre estuvo en un buque frente a la isla. Sí. Uh-huh. Sí, nosotras sí. Hay una sola de las 16 mujeres que somos, hay 3 señoras que cruzaron mientras estaban las tratativas diplomáticas los primeros días de abril, y una de las enfermeras que es de la Fuerza Aérea, que es la única que está en la resolución con nosotros, ella es la única que pisó suelo uh-huh. de Malvinas. ¿Y cómo llegamos los heridos al Irizar? ¿Estaba anclado frente al puerto argentino? Sí, llegaban primero, en un principio por medio de los helicópteros, y después los ingleses estaban muy cerca, entonces se empezaron a traer los heridos por medio de un barquito que se llamaba Yewin y que estaba pintado de negro con una cruz roja y hacía las veces de ambulancia y nos traía los heridos. ¿Y qué tareas realizaban? Usted me dijo que trabajaron a destajo durante esos 10 días, todo el tiempo. Sí. Uh-huh. Y bueno, uno está en el medio de una emergencia, así que era tratar de hacer todo con rapidez, y bueno, y ahí en la emergencia uno deja de cumplir su rol para hacer de enfermera, de camillera. Y después cuando va a hacer las curaciones operatorias, también hacer un poco de cerrarlos y comprenderlos. Le tocó tener que despedir a soldados argentinos que se murieron cuando lo estaban atendiendo. Uno solo falleció en el barco. Uh-huh. Sí, me tocó a mí porque cada una de nosotras, cuando vimos que no podíamos bajar, habíamos elegido un sector del barco y yo había elegido terapia intensiva, y bueno, este soldado estaba muy mal herido y me tocó estar en ese momento junto a él, ¿no? Uh-huh. De esas historias, ¿se ha reencontrado con soldados a los que les ha salvado la vida? Sí, vamos a dar charlas juntos. Yo sigo trabajando acá en el Hospital Militar Central, así que los sigo viendo, los sigo ayudando. A veces necesitan una receta, un turno, así que soy su enlace con el hospital. Uh-huh. En la sección estamos dialogando con la veterana de guerra Silvia Barrera. La sección se llama Penas y Olvidos de la Guerra. ¿Cuál fue para usted en lo personal la pena mayor que le generó la guerra? ¿Y cuál cree que es el olvido mayor que ha habido a lo largo de estos 40 años, Silvia? Bueno, creo que la pena mayor fue los primeros años cuando nos pasó a todos los veteranos que nadie quería hablar de Malvinas, ¿no? Primero el recibimiento tratando de escondernos, después
fueron los años de silenciarnos nosotros mismos y el resto del país, que creo que no quería hablar de Malvinas, y era como que nosotros éramos la imagen de la derrota, ¿no? Entonces creo que eso fueron 10, 15 años muy dolorosos. Y después, cuando empezamos a hablar y a contar nuestras historias, en el caso de nosotras las mujeres, nos costó más, porque a pesar de ser tan poquitas, el rol de la mujer siempre pasa como desapercibido, ¿no? Aún hoy, después de 40 años, todavía hay militares acá en el hospital que no saben que hubo mujeres en Malvinas. ¿Y eso cree que es una cuestión de género, Silvia? ¿Es la desigualdad de género la que impera? Sí, creo que sí. Igual, si yo ahora me paro acá, estoy frente a Luis María Campos, que es la entrada del hospital, ¿no? Si me paro acá y les pregunto a la gente quién es el soldado más condecorado en Malvinas, no lo vas a ver. Eso es una deuda que tiene el Ministerio de Educación con todos los veteranos de guerra, que tendrían que haber enseñado Malvinas en los colegios. Eso no es un gran olvido, creo yo, coincido con usted. ¿Y eso por qué cree que no está sucediendo? Hay, por supuesto, de los colegios voluntad para estas fechas, llevar testimonios, contar parte de la historia, pero como información o como parte del contenido curricular falta en los colegios enseñar lo que pasó en Malvinas. Sí, eso todavía no está oficial. Nosotros vamos a dar charlas a los colegios, todos los veteranos a lo largo de todo el país, y es gracias a la preocupación de las maestras y de las directoras de los colegios que quieren que sus alumnos sepan sobre Malvinas. Yo estoy dando charlas prácticamente 2 y 3 por día, así que hay interés en los alumnos y en los maestros de conocer Malvinas. Silvia, para finalizar, ¿ha vuelto a Malvinas? No volví. ¿Le gustaría hacerlo? Sí, me gustaría. Uh-huh. Me gustaría más sufría por volver al Irizar, que fue nuestra casa, ¿no? Sí. Entonces, hasta que no lo arreglaron, lo repararon, no habíamos podido volver, así que ya ese es un sueño cumplido. Creo que el próximo es ir a Malvinas. Bueno, recordemos que el Irizar tiempo después fue escenario de un siniestro, se prendió fuego, ¿no? Tuvo múltiples inconvenientes y tardaron años en repararlo. Leí en algunas entrevistas que le han hecho que la tarea médica tenía las dificultades incluso de el clima, del tiempo, de las olas, de los barquinazos que daba, por más que estaba anclado el barco, porque era un escenario difícil para hacer su tarea médica. Sí, el tiempo allá en Malvinas, el clima es realmente cruel, y los vientos son muy fuertes y hacen que el mar sea tremendo, y bueno, hubo noches en que se nos complicó la tarea, sobre todo a nosotras que no estábamos, era la primera vez que estábamos en un buque tan grande, ¿no? ¿Y cómo hacían para hacer ese trabajo? Y bueno, había que olvidarse del malestar y seguir adelante y tratar de no caernos, y sobre todo de que no se caiga el instrumental, porque el instrumental que se cae al piso se contamina y hay que volver a esterilizarlo, y eso es una hora perdida. Bueno, finalmente, ¿qué reflexión le deja la guerra a 40 años? ¿Usted cree que fue un sinsentido o la justifica siendo militar, Silvia? Creo que ninguna guerra se justifica, toda guerra es muy dolorosa, pero creo que Malvinas en 1982
fue dar a conocer la importancia que tienen estratégicamente, económicamente, las islas. Nosotros cuando estábamos en la primaria sabíamos, las islas son argentinas, están usurpadas por los ingleses y no sabíamos nada más. Ahora, después de la guerra y después del dolor que sufrimos, creo que la gente sabe, está informada de la importancia que tiene Malvinas estratégicamente y como puerta hacia la Antártida, ¿no? Sí, sí. Con un costo muy duro, ¿no? La cantidad de argentinos que quedaron en las islas y los dolores posteriores, ¿no? Las huellas que dejó la guerra en buena parte, si no en todos los combatientes. ¿Usted la padeció en algún sentido? Bueno, nadie vuelve igual de una guerra, ¿no? Todos volvimos con cambios en nuestra personalidad, físicos y psíquicos, ¿no? Y creo que a lo largo de los años eso se va agudizando, y ahora que estamos más grandes, va acompañado de enfermedades que son comunes a todos los veteranos de guerra, ¿no? Bueno, hay mucha expectativa, sobre todo en esta semana que nos depositarán el sábado, donde serán las evocaciones centrales en todo el país por los 40 años de la guerra. Se le espera con mucha expectativa en la ciudad de Río Cuarto para esa charla abierta que tendrá en el Museo de Héroes de Malvinas a partir de las 18:30. Silvia, gracias por su predisposición y por contarnos la historia. Bueno, los esperamos a todos. Ahí van a tener oportunidad de hacerme preguntas de lo que quieran saber, y aparte de ver algunas fotos de 1982. Bueno, y le dejo algún mensaje de los oyentes que se están comunicando. Dice María del Carmen: excelente entrevista a Silvia Barrera, por fin conocemos a la guerrera, un verdadero placer escuchar y conocer a estas mujeres ingratamente olvidadas. Así que la gente valora mucho el rol que estuvo, yo no sé si subestimado, no creo, pero sí no difundido lo suficientemente a lo largo de estos 40 años de historia, Silvia. Ojalá que el tiempo pague esa deuda. Bueno, gracias, sí, esperemos que sea así para todos los veteranos de guerra. Muchas gracias, Silvia, muy amable. No, gracias a ustedes. Silvia Barrera vendrá a Río Cuarto en la jornada de mañana, una excelente oportunidad para asistir a escuchar la historia de esta instrumentista que no pudo tocar suelo malvinero porque llegó los primeros días de junio, cuando la guerra estaba en su punto más álgido, y estuvo anclada en el Almirante Irízar, que oficiaba de hospital atendiendo junto con otras enfermeras a los soldados argentinos que eran heridos, e incluso ella estaba en la terapia intensiva, vio morir a un veterano de guerra. 40 años, 40 historias en la mañana de Así Son las Cosas. El capítulo 9. Desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. 102.9 La Gospel. Gente que se informa.